yo sigo mucho la Liga de Ascenso, obviamente aquí en la pantalla de TDMás que tenemos los partidos de la Liga de Ascenso, y me gusta muchísimo observar la evolución de ciertos equipos, la forma en que algunos equipos llegan a competir y la forma en que ya llegan a pelear con esta posibilidad de el ascenso al fútbol de la primera división. Quedan 8 en disputa. 8 equipos quedan por el título de la Liga de Ascenso del fútbol de nuestro país. Aquí la pregunta del $1.000.000, la pregunta que yo estoy seguro que usted se hace, que yo me hago y que se hacen todos acá en el set es: ¿cuál de los 8 es el equipo que mejor le podría venir al fútbol de la primera división? Ojo, no es decir, ay, es que yo voy con tal equipo y entonces por eso mi equipo tiene que estar en primera división. No, es en una cuestión de desarrollo integral, ¿cuál equipo le beneficia más al fútbol de nuestro país para estar en el fútbol de la máxima categoría? Hay 8 equipos. ¿Quiénes son? Clasificaron el equipo de Sarchí, clasificó Quepos Cambute, clasificó el cuadro de Limón Black Star, clasificó Santa Ana, clasificó Escorpiones, clasificó Marineros, clasificó Uruguay de Coronado y también logró su clasificación el equipo de Santa Ana. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál equipo debería estar el próximo año en el fútbol de la primera división? ¿Y qué pregunta más compleja? Es una pregunta de la cual evidentemente yo no tengo la respuesta. Y sé que muchos de ustedes tal vez harán sus apuestas hacia algunos de esos equipos, pero ¿cuál es el proyecto más sólido, más estable? Por ejemplo, Cambute es un muy buen proyecto, el proyecto de los hermanos Chinchilla allá en Cambute, pero la pregunta que también nos hacemos todos es, ¿y Cambute le alcanzará para estar en primera división? Ayer estaba observando el pequeño estadio de Fincadamas, un estadio que apenas alcanza para el fútbol de la Liga de Ascenso. Apenas podrá sostenerse en el fútbol de la primera división un estadio de esos, o tendrá Cambute entonces que hacer el esfuerzo de viajar a Pérez Celedón para jugar en el fútbol de la primera división en un estadio como el de Pérez Celedón, porque licencias no la aprobaría un estadio de esos. Entonces ya ahí se desvirtuaría una situación de un ascenso de Cambute. Sarchí, el proyecto de Sarchí pareciera que es un proyecto que apenas le da para estar en el fútbol de la Liga de Ascenso, con un estadio que ya vimos lo que pasó la semana anterior, que fue una barbaridad lo que sucedió en la semana anterior, que de hecho hubo una sanción muy fuerte, y uno se pregunta, la comunidad apoya, sí, pero ¿se podrá sostener el proyecto en el fútbol de la primera división? Esa es una gran pregunta que todos nos hacemos. Lo de Santa Ana. El proyecto de Santa Ana es muy buen proyecto, con Cristian Oviedo a la cabeza, con jugadores muy experimentados que perfectamente pueden competir otra vez en primera división, como Patrick Pemberton, como Johnny Acosta, como José Andrés Salvatierra, como Johan Condega y demás jugadores del equipo de Santa Ana. Pero aquí la duda con Santa Ana no es si su proyecto funcionará o no, aquí más bien la duda es, ¿y el arrastre? ¿Hay arrastre suficiente en Santa Ana? Yo veía el partido ayer de Santa Ana también jugando de local y jugándose una clasificación y ni siquiera el estadio estaba a medio llenar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿habrá condiciones? Nos tocó ir a la final de Santa Ana contra Cariari y resulta que había una gradería solamente de la gente de Cariari. Y la gente de Santa Ana, mucha gente sin mayor conocimiento de su equipo, de su proyecto en el fútbol de la Liga de Ascenso. Escorpiones, que me parece que de todos es el más ejemplar en la parte administrativa, porque tienen todo para estar en el fútbol de la primera división, pero resulta que juega en Belén con un nombre que ni siquiera es de identidad para la gente de Belén. Han jugado partidos de local con 50, 60, 100 personas en el estadio. Entonces, no sé si hay ese arraigo para que el equipo de Escorpiones pueda estar en la primera división. Lo de Marineros, me parece que lo de Marineros, pues ni siquiera sabemos en este momento hacia dónde apunta Marineros. Se llama Marineros de Punta Arenas, pero juega en San Carlos, en el Carlos Ugalde, con jugadores pagados por el equipo de San Carlos de la segunda división. Entonces, creo que es un proyecto que ni siquiera tiene cabida en el fútbol de la primera división. Y por ahí quedan los últimos 3, que eran los que quería conversar de ellos, porque me parece que de los 3 hay un poco más de arraigo para poder pensar que puedan estar en el fútbol de la primera división. Reitero, aquí no estoy tomando bandera de ninguno, no, simplemente estoy lanzando una pregunta de cuál debería ser el mejor, no para el campeonato nacional, sino para el fútbol de nuestro país a nivel general. Quedan 3.
Limón, Black Star, el equipo de Jicaral y el Uruguay de Coronado. El Uruguay de Coronado, que de todos es el más histórico, campeón del fútbol de Costa Rica en el año 63, campeón centroamericano en algún momento el Uruguay de Coronado, con un estadio, con una comunidad, con un perfil del cual ya hemos visto que ha estado en primera división, no tiene tanto arraigo de afición, pero es un equipo de más tradición que en algún momento ha estado en el fútbol de la primera división y se ha logrado sostener. Podría darle uno el check a Uruguay de Coronado. Lo de Jicaral, si uno busca la masificación del fútbol, Jicaral tiene todo otra vez para estar en el fútbol de la primera división. Tiene el proyecto que ha manejado muy bien don Roy Barrantes, que lo ha manejado de una forma incluso hasta por momentos con mucha hidalguía, casi que en solitario en Jicaral, con su pequeño estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, con su proyecto del Centro de Alto Rendimiento que lo han logrado formar. O sea, Jicaral tiene muchísimo para poder estar si lo que queremos es masificación en el fútbol. Y el otro es el caso de Limón. Limón Black Star, que aquí el esfuerzo que ha hecho tanto don Celso Gamboa como don Christian Williams y toda la estructura del equipo de Limón, ha hecho de que Limón pueda tener fútbol, pueda tener un equipo en el fútbol de la segunda división. ¿Y por qué no pensar en esa posibilidad de que pueda estar en la primera división? Porque recordemos que la Sodeli, el Limón FC o lo que en algún momento fue el equipo de Limón Norten y demás, ese equipo desapareció, no existe nada de eso, el equipo lo desaparecieron por completo y este proyecto apunta bien. Reitero, no estoy tomando partido ni bandera de ninguno, pero me parecería que ojalá este sea un buen momento para que la masificación del fútbol, la proyección del fútbol y sobre todo el equipo que vaya a estar en el fútbol de la primera división goce de todos esos factores para que al final podamos tener un equipo que se pueda sostener en el fútbol de la primera división. Éxitos a los 8 porque las cosas se ganan en la cancha, no lo que digamos acá. Nuestro comentario en nombre de Refrimundo, todo en aires acondicionados.